Jóvenes, buenas tardes. No olviden entrar al aula virtual, al Moodle, y resolver el test de laboratorio correspondiente a la práctica 6, ¿no? Que fue de titulaciones ácido base y titulaciones redos. ¿Está bien? No olviden activar sus cámaras, pues, ¿no? Profesor, No aún no está olviden disponible activar el sus test. cámaras. Profesor, aún no se encuentra disponible el test de laboratorio. Claro, falta un minuto. A las 2:05 va a estar activo. Si hay algún problema, me pasan la voz de repente para modificar algo, ¿no? Profe, Profesor, el cuestionario dice que lo programó para ayer todavía. ¿Para Creo que se ayer? equivocó de fecha. Sí, dice lunes Me he 21. equivocado de fecha. sí, profesor. Ya lo voy a, ya, entonces, no se preocupen, ¿no? Porque ahora tenemos tiempo, no hay problema. Bien, espérenme un momentito entonces hasta que recalendarice, ¿no? Porque me he equivocado de fecha. Sí, ya puse el 21, creo. Ya, voy a entrar de nuevo. Ahí estamos, 22. Ah, sí, me había equivocado. Ujú. Bien, ahora sí ya está. Entonces van a disponer de él en 3 minutos. En 3 minutos disponen del test, ¿no? Del laboratorio 6, ¿está bien?
Les queda un minuto, jóvenes, ya pueden alistarse para responder ese pequeño cuestionario, ¿no? Tiene un máximo de 8 puntos por el test. El informe, recuerden, tiene un máximo de 12 puntos, ¿no? Que les vaya bien, jóvenes.
Profesor, hay una pregunta que dice, indique materiales empleados antes y después del proceso o durante el proceso de la titulación. ¿Eso es en base a un video o es un uso más general? Eso es lo que han visto en los videos, jóvenes. No, pero ¿es en base a un video específico o es de En manera base a general? los videos que se han mostrado en el laboratorio. Ya, gracias, profesor. Laboratorio de titulación de estacio base, ¿no? ¿No es lo que hemos hecho?
Ya culminó la prueba, profesor. Bien, si ya acabó, ya desactiven su cámara. Bien, entonces, se acabó la prueba. Bien, entonces todas las preguntas han sido hechas en función de los videos que se visualizaron la fecha que tocó, pues, ¿no? ¿Está bien? Sobre las titulaciones, tenían que saber qué cosa es un analito, qué cosa es un estándar primario, saber qué cosa es la solución titulante o valorante, cuáles son los instrumentos, por ejemplo, en la preparación del estándar primario, qué cosa ha habido. Ha habido pesada, la utilización de la balanza, por ejemplo, para preparar, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una preparación de lo que vas a utilizar en la titulación. Entonces tienes que preparar, por ejemplo, la solución que vas a utilizar en la bureta. Esa solución tiene que ser una solución estándar, ¿no? Tienes que preparar la solución. Pero para preparar la solución también tienes que utilizar la balanza porque vas a medir esa solución para que sea estándar, tienes que haberla determinado su concentración con un estándar primario como fue el oxalato de sodio, ¿no? Entonces el primer material, entonces tenían que utilizar balanzas. La balanza para pasar la muestra del estándar primario. Luego ese estándar primario tienes que diluirlo. Entonces vas a diluirlo en vaso. ¿Qué más? Luego ese estándar primario lo vas a poner en una fiola, ¿no? En una fiola. Luego de ese preparado estándar vas a tomar una alícuota, una porción. ¿Cómo la haces? La tomas con una pipeta, ¿no? Entonces, pipeta. Con la pipeta, se supone que antes también has utilizado el agua destilada. Con la piseta, ¿para qué? Para enrasar el estándar primario en la pipeta, ¿no? En la fiola, disculpen. ¿Está bien? Esa pipeta tenía que ser, ¿quién es mejor? ¿Una pipeta graduada o una pipeta aforada? ¿No? Eso tenían que definir ustedes, ¿no? Lo mejor sin duda era la pipeta aforada, ¿no? Que no tiene graduación. ¿Está bien? Porque ahí tienen mayor exactitud, pues, ¿no? Luego está el matraz Erlenmeyer, ¿no? Donde toman una alícuota, eso es antes de la titulación. Durante la titulación, también se puede considerar el matraz Erlenmeyer durante la titulación, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿durante la titulación de quién? Del estándar primario. Ya, durante la titulación. O puede haber sido durante la titulación de una solución de concentración desconocida, de base o de, en este caso, de hidróxido, ¿no? De base de hidróxido o bien de un agente oxidante o de un agente reductor. Entonces ahí van a utilizar instrumentos durante la titulación. El matraz en Lehmeyer que tiene la alícuota que vas a valorar o a titular o a encontrarle la concentración. Después tienes la bureta. ¿Y la bureta soportada en qué? La bureta está sujeta en una pinza y la pinza está sujeta al soporte universal, ¿no? Eso es todo lo que utilizas, ¿no? Durante la titulación. El matraz Erlenmeyer, que lo vas agitando con una mano. Luego la titulación vas agitando con una mano, digamos, con la mano derecha vas agitando, con la mano izquierda vas abriendo la llave o la válvula de la bureta para que gotee, ¿no? Hasta que llegas a determinar el punto final de la titulación, ¿no? Se supone que eso ya lo han hecho ustedes, pues, ¿no?
Entonces quizás este o el otro es el último mes que se me... ¿El profesor se fue? Bien, Profesor, entonces, ¿tiene el micrófono apagado? el El micrófono micrófono, apagado, sí. profe. Bien, Sí. entonces, les decía de que hay alumnos que, bueno, no los tengo en lista, ¿no? Está Obregón no está. ¿Ve? Entonces, ese muchacho ya prácticamente no tiene por qué participar de él, no tiene por qué estar en el informe de laboratorio. ¿Está bien? No está. ¿Está bien? Entonces, no está Obregón Lima, ni Lozano, ni López Arana. No están tres, por lo tanto, esos tres no tienen por qué estar en los informes de laboratorio. Si algún grupo los pone o están en algún grupo, a todo el grupo le bajo 5 puntos de su nota de informe, que a lo más vale 12 puntos, ¿eh? Si es que ponen a alguien que no estuvo durante el desarrollo del test ni durante el momento en que se pasó la lista, porque la lista ya determina quiénes son los que tienen derecho a la práctica de laboratorio. ¿Está bien? Profesor, una cosa quería aclarar que es lo que pasa mi compañero Obregón, sí participó en el informe, pero no sabíamos que no iba a asistir para el test de hoy, pues, ¿no? O sea, No, no pero sabíamos ya que iba a faltar. pero he estado en la práctica pasada, ¿no? Entonces no hay problema. Claro, sí, pero lo que pasa es que el informe Ya perdió el test, esa es otra cosa. Tiene no, cero simplemente. no, lo que pasa es que el informe ya le enviamos ya más temprano Ya pues el el informe informe. no tiene... Si es un informe donde han participado en el laboratorio la vez pasada, han hecho el laboratorio, no hay problema. Simplemente que él ya no tiene nota de test. Tiene cero. Ah, ya, Esa claro, es la no, lo digo explicación. porque sí le hemos puesto en el informe que está participando a Obregón. Claro, pero esta asistencia vale para el siguiente laboratorio que es el 7. Ah, ya. Ok, profe. Esta asistencia para el laboratorio 7, donde ya tu amigo Obregón ya no tiene derecho. Ni al test, ni al informe. ¿Claro? Y si lo ponen, entonces aténganse a las consecuencias. Pues yo sí sanciono a todo el grupo, le bajo 5 puntos. ¿No? Tener cuidado, ¿ah? Entonces han faltado López Arana y Obregón. Entonces ya no pueden participar del laboratorio 7. Profesor, disculpe. Dime. Mi compañero de mi laboratorio, Edgar Michel López Arana, ha tenido problemas con la luz en su casa, dice. Ya ese Porque es otro problema ya. Ese es no, otro problema, ya no hay él, casos particulares. es que él no es de faltar mucho, por eso digo, no es como otros alumnos que no han estado llegando a la clase en varias ocasiones. Él siempre ha estado llegando y hoy día ha tenido problemas con la luz en su casa. Me ha hablado por su celular, está con datos, dice ahorita. Sí, pero lo malo es que ya no tiene derecho al laboratorio, pues. Ya perdió la opción. Tenía que estar dando el test y confirmando la asistencia con la lista. Eso ya es descuido, ¿no? Porque a estas alturas nadie puede tener ya esas dificultades, ¿no? He visto que algunos han estado entrando con 2 dispositivos, ¿no? Supongo que por las dificultades que tienen. Debo suponer eso, ¿no? Bueno, seguimos, muchachos. Entonces ahora nos toca ver, pues, el laboratorio 7, ¿de qué va a tratar, no? Estamos en la semana
Bien, entonces compartir pantalla. Bien, ustedes tienen ya en la plataforma algunas indicaciones respecto al laboratorio 7, ¿no? ¿De qué trata? De electroquímica. Bien, aparte de eso, también les voy a encargar, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas tienen que hacer ustedes? Una cosa es que busquen información respecto a los videos de celdas galvánicas con aplicaciones de la ecuación de Nernst, ¿no? ¿Está bien? La ecuación de Nernst se utiliza para determinar las concentraciones de los electrolitos cuando está funcionando una celda en condiciones no estándar, ¿no? Medir el voltaje. La ecuación de Nernst nos sirve para eso, para determinar el voltaje o fuerza electromotriz que genera una celda galvánica cuando las concentraciones no están en condiciones estándar, ¿no? Entonces, dentro de esas celdas están ya las llamadas también celdas de concentración, ¿no? En las celdas de concentración, tanto el par de electrodo que es el ánodo como el par de electrodo que es el cátodo tienen los mismos componentes, solamente que se diferencian en digamos, solamente se van a diferenciar en el flujo de corriente eléctrica, ¿no? Uno de ellos va a ser el ánodo y otro va a ser el cátodo. Pero los componentes son los mismos. Entonces ustedes, como evidencia de que han trabajado, porque van a buscar esto, ¿no? Entonces ustedes van acá. Entonces acá van a desarrollar pues las celdas galvánicas, van a dar una noción de qué cosa es una celda galvánica, cuáles son los componentes de celda galvánica, ¿está bien? ¿Cuáles son los componentes? ¿Qué cosa es un par de electrodo? ¿No? Entonces ahí puede haber una pregunta, puede ser, pues, ¿no? Ahí la pregunta puede ser, pues, ¿qué es un par de electrodos, no? ¿Qué es un par de electrodos? Es una pregunta que se puede hacer acá, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es un par de electrodos? Definir eso, ¿no? Ahí tienen un resumen que me olvidé de borrar. Pero lo fundamental está hasta donde dice entrega 6 de julio, ¿no? Vía Drive. No me lo van a entregar, pues, o una parte lo pueden entregar, pues, por el aula virtual, ¿no? Una parte por el aula virtual. Si es muy pesado, la segunda parte vía Drive. Entonces tienen que responder ahí, ¿qué cosa es un par de electrodos, no? Eso por un lado. Pero algo que van a hacer ustedes, aparte de los videos que van a presentar, deben presentar un video de caso A, una celda galvánica. Diseñada por ustedes, ¿no? Diseñada por ustedes. Los integrantes del grupo, ¿no? ¿Claro? B. ¿Qué más? Una celda de concentración. Integrantes del grupo con encendido de foco, ¿no? Que muestra encendido de foco.
¿Viste? Con foco. Entonces acá con encendido de foco, ¿no? Con encendido de foco. Entonces ustedes tienen que hacer el diseño que muestre el encendido de foco como se mostró en esa práctica donde se veían los electrolitos, ¿se acuerdan? Con encendido de foco. Entonces tienen que armar ustedes todo el diseño, ¿no? Una celda de concentración. Una celda de concentración en que se enciende un foco, ¿no? En que se enciende un foco. Y C, una celda electrolítica donde hacen un recubrimiento, donde hacen un recubrimiento electrolítico. Puede ser de una cuchara, puede ser de una moneda. Pero eso lo tienen que mostrar ustedes. ¿Está bien? Un recubrimiento electrolítico de moneda, cucharita, etcétera, ¿no? Ustedes vean, cada grupo define qué cosa va a recubrir, ¿está bien? Por electrólisis. ¿Está bien? Por electrólisis. Y ahí, como se dice, ¿no? Incluir observaciones y conclusiones, ¿no? Tienen que definir tipos de electrodo, ¿no? ¿Qué es un par de electrodos? Tipos de electrodos, ¿no? ¿Cuántos tipos de electrodos hay? Los electrodos inertes, los electrodos activos. Como electrodos, ¿qué cosa van a utilizar ustedes en las celdas que van a presentar? Eso depende de ustedes, pues. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué pueden preparar? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pueden preparar ¿qué cosa? Una... Por ejemplo, podrían preparar una celda galvánica con... Por ejemplo, esta celda, ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa tienen en su casa? En su casa tienen... En casa, ¿qué cosa hay en casa? En casa tienen, ¿qué cosa? En casa hay HCl acuoso, ¿no? El ácido muriático, ¿correcto? Hay ácido muriático. ¿Qué más tienen? Tienen zinc de pilas, ¿no? De pilas secas. El zinc de las pilas secas. ¿Qué más tienen? Aluminio también lo tienen, ¿no? Aluminio de latas. ¿Sí o no? Entonces pueden armar una celda y también de repente tienen hasta clavos, ¿no? Clavos. Y ya saben, clavos son de hierro, pues, ¿no? O también tienen de repente cobre, ¿no? Cobre sólido, cobre metálico. Ustedes son los que van a determinar qué hacer, pues. De repente alguien quiere hacer una celda de... O se van a la ferretería, compran. En ferretería, ¿qué cosa puede haber? En ferretería. O en emancipación, si es que van. O a emancipación, ¿no? A la avenida Emancipación. ¿Qué cosa pueden adquirir ahí? CuSO 4.5H2O. ¿No? Sólido. También, ¿no? Si es que quieren armar una celda donde participe el cobre y el zinc. Esa sería la celda de Daniel, ¿no? Por ejemplo, pueden armar una celda, como ejemplo tienen ahí una celda de cobre, mejor dicho, zinc. Borrador, ¿dónde está el borrador? Borrador. Ejemplo, la celda de, pueden armar esta celda, ¿no?
sin con quién, sin sólido, con ZnCl2 acuoso, ¿está bien? ZnCl2 acuoso, el puente salino, pueden hacer un puente salino ustedes, con gelatina de repente, una solución saturada de algún electrolito detenida en algodón, sin, ¿con quién? Pueden hacer esta celda, ¿no? Con aluminio, Cl3, acuoso, más, con Al, ¿no? ¿Está bien? Pueden hacer eso, ¿sí o no? ¿Y cuánto sale el...? Acá recuerden conectado a un foco, ¿no? Conectada a un foco. Ustedes vean de qué potencia es el foco, pero la cuestión es que tienen que demostrar que el foco se enciende, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿pueden preparar eso? ¿Pueden preparar eso? Sí, sí lo pueden preparar. ¿Pueden preparar eso? También, porque ¿qué pueden hacer en su casa? HCl acuoso más el zinc. ¿Y eso qué cosa les va a dar? ZnCl2 acuoso más el hidrógeno, ¿no? Que se va, pues, ¿no? El hidrógeno se va, ¿no? Entonces tienen ya la solución. Ahí tienen la solución. ¿Pueden hacer la otra también? Pueden hacer la otra, ¿no? Tienen aluminio, y eso ya lo han visto en video, ¿no? En el video de la conductividad eléctrica. También lo tienen. Así que reproduzcan, ¿no? Pero ese aluminio, lo que les interesa es, no les interesa capturar el hidrógeno, ¿no? Porque también mucho riesgo si lo capturan, ¿no? El aluminio sólido de la lata, ustedes son los que cuantifican cuánto quieren obtener de la solución, pero esas evidencias las tienen que mostrar ustedes, de que la están haciendo, de que ustedes la están haciendo, ¿está bien? De que están realmente haciendo la preparación de la solución. Luego, a aluminio, tiene que aparecer la cara de ustedes en esos videos de preparación. El aluminio también lo pueden hacer reaccionar con HCl, ¿sí o no? ¿Está bien? Acá de repente 6, ¿no? Ya, 6 HCl. Y luego tienen ahí el AlCl3 acuoso más 3H2, ¿no? 2 acá y 2 ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya tienen la solución, que va a ir ¿dónde? En el recipiente, ¿no? Entonces de repente, y ya ustedes vean qué sistema arman, pues, ¿no? Pero la cuestión es que tienen que mostrar evidencia de que saben hacer una celda galvánica, saben hacer una celda electrolítica, ¿no? Ya han visto videos anteriores, así que en esos videos anteriores también hay. En todo caso, busquen videos aparte. ¿Está bien? Entonces la cuestión está que eso es lo que tienen que mostrar, ¿no? Lo más importante va a ser, sin duda, lo que va a tener más peso va a ser, en la calificación, va a ser lo que ustedes van a presentar como evidencia experimental. Entonces ustedes van a armar los diseños, ¿no? Van a armar un diseño. Por acá está el puente salino. ¿Qué cosa contiene el puente salino? Tienen que leer. Por ejemplo, puede haber una solución saturada
Por ejemplo, puede ser NaCl saturado. NaCl tiene sal saturada, una solución. De repente concentrada y la retienen acá con una algodón, ¿no? Esto es algodón. Ese es el puente salino. Hacen la conexión. ¿Qué van a tener por ahí? La barrita de zinc, por decir algo, ¿no? Por acá, ¿qué cosa van a tener? La latita de aluminio. ¿Qué cosa van a ver en los recipientes? ¿No? Entonces, en el recipiente, ¿qué cosa va a haber? Esa es la superficie de la solución, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué cosa va a haber? ZN2 más, y acá el 12L menos acuoso, ¿no? Lo que han preparado. Y en el otro, la L3 más se supone con el Cl menos, ¿no? 3Cl menos acuoso también, ¿no? Entonces, acá un conector, un alambre conductor, el conector, acá van los electrodos, pues, ¿no? Y por acá, un equipito que permita que el foco, este es el foco, ¿no? ¿Está bien? Acá, ¿qué datos tienen ustedes? Entonces, acá la reacción espontánea, ¿cuál es? Por ejemplo, ustedes tienen de la tabla de potenciales, Al3 más 3 electrones, les da Al sólido, y su potencial de reducción vale menos 1,66 voltios, ¿no? Después la otra es sin 2 más 2 electrones de la tabla de potenciales. Entonces ustedes tienen que comprender lo que significa el potencial de electrodo, pues, ¿no? Luego sigue el sin sólido, potencial de reducción, igual, en este caso, ¿qué valor tiene? Sería menos 0,76 voltios, ¿no? Ambos frente al electrodo estándar de hidrógeno tienen esos valores de potencial. Pero como ustedes van a unirlos los dos, entonces, ¿quién va a ser el ánodo? Este va a ser el ánodo. Aquel que contiene tanto al aluminio 3 más como al aluminio, ese es el ánodo, donde ocurre la oxidación. Y el mayor va a ser el cátodo. O sea, ¿cuál es la reacción espontánea? La reacción espontánea, ¿cuál va a ser? Que ustedes van a tener, entonces, si este es el ánodo, en el ánodo ocurre este proceso, hacia acá. Y en el cátodo, ¿qué va a ocurrir? Este otro proceso. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, la reacción espontánea es que ustedes van a tener sin 2 más, el electrolito que está en la solución va a ganar electrones para que el aluminio, que tiene carga cero, espontáneamente va a generar el aluminio 3 más, acuoso, en otras palabras, debe aumentar la concentración de aluminio, más el zinc metálico, ¿no? En condición estándar, esto les daría, pues, un delta E de la celda que vale 0,90 voltios, pues, ¿no? En toda celda galvánica siempre hay un proceso espontáneo, entonces el foco se enciende, ¿no? Eso es lo que quiero que demuestren, no que hayan soluciones estándar, ¿no? Sino que ustedes demuestren que el foco se enciende, que la reacción es tal. ¿Cuál es la reacción que enciende el foco? Esta, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro, jóvenes, lo que tienen que hacer? Profesor, una consulta. Con 0,90 voltios creo que no es voltaje suficiente para encender el foco. Ustedes Según tienen que tengo poner entendido, un foco, pues no van a poner un foco, pues, que utilizan de manera ordinaria, común y corriente, ¿sí o no? Para iluminar una casa, ¿no? foco ¿Has LED, visto los videos de conductividad eléctrica? sí, no, no, Ah, no lo he ya. visto. ¿Y han utilizado grandes focos? No, pero los focos LED trabajan con un voltaje superior a 4 voltios. Pero no vas a trabajar con foco LED, pues, muchacho. ¿Está bien? No vas a usar Y, focos LED. profesor, y si es que en vez de eso Esos podría ser un son multímetro. focos de filamento, ¿no? De tungsteno. Esos chiquititos. Ah, ok, profe. Profe, y vale también usar en vez de eso un multímetro, porque en mi casa yo cuento con un multímetro digital. ¿Podría usar Ah, eso para...
Si muestras la medida del voltaje que te genera, Claro. tienes el multímetro, mejor, pues. Indicas ahí, Ok, ¿no? profe. Muy Gracias. bien, muy buena participación. ¿Está bien? O sea, si tienen algún instrumento que permita medir el flujo eléctrico, entonces antes, por ejemplo, puede haber una medida del voltaje o el amperaje. Entonces eso lo determinan ustedes antes de encender el foco, ¿no? Y otro mostrando el encendido del foco, ¿no? ¿Está bien? Así de simple, ¿no? Muy bien. Y recuerden que más o menos, por ejemplo, cuando les digo el puente salino, este es lo que llamamos el puente salino, ¿no? El puente salino tiene una solución saturada de sal, ¿no? Como la sal que tienen en su casa es el cloruro de sodio, preparen pues, en este caso, una solución saturada de sal, ¿no? ¿Está bien? Saturada. Ya saben que es saturada cuando escogen un determinado volumen de agua, agregan sal hasta el momento en que ya no se disuelve más. Siguen agregando hasta el momento que ya no se disuelve más, ¿no? Lo pueden preparar a temperatura ambiente en un vaso y van disolviendo de poquito en poquito, ¿no? Hasta el momento en que ya no se disuelve más. En el momento que ya no se disuelve más a la temperatura en la cual están trabajando, entonces tienen la solución saturada, ¿correcto? Esa lo ponen en un tubo en U, y en ese tubo en U, ustedes van a colocar, pues, el puente, se supone que lo llenan al ras en ese tubo invertido, pero soportado en un algodón. Si esa solución la pueden mezclar con gelatina y llenan con gelatina ese tubo, mejor, ¿no? Porque ahí ya no necesitarían el algodón, pues, ¿no? ¿Claro? Luego ya tienen que hacer una celda electrolítica, donde ustedes tienen también que, en una celda electrolítica, por ejemplo, pueden utilizar las barras de carbón, ¿no? O no, eso va a depender. Pues, les he dicho que hagan un recubrimiento. Por ejemplo, quieren recubrir una cuchara. Ya una cuchara. Si quieren recubrir la cuchara, ¿con qué? Quieren recubrirla con cobre. Entonces van a la ferretería, cobre 2 más, SO4 2 menos, ¿no? Acuoso, ese cobre que ya lo he puesto acá en esta lista, y recubren la cuchara entonces acá, esto va a ser menos, y esto va a ser más, ¿no? El cátodo, o sea, para que se recubra la cuchara, tiene que ser de cátodo, ¿está bien? Y acá puede ser, pues, un electrodo de carbón, puede ser, pues, ya ustedes vean qué diseño hacen. Pero la cuestión está que estos deben estar conectados, ¿a quién? Estos deben estar conectados a una pila, ¿no? Una pila. ¿Está bien? Con los electrodos correspondientes. El polo positivo va con polo positivo, el negativo con negativo. Entonces acá tienen una fuente de corriente continua, ¿no? Acá se genera corriente continua de manera espontánea en la celda galvánica, pero ustedes ahora van a utilizar la energía de una celda galvánica o pila, llamada pila, para hacer funcionar una celda electrolítica donde el cobre, lógicamente, se va a ir ¿a dónde? El cobre se va a ir, pues, a depositar por acá, pues, ¿no? Ese cobre se va a cubrir por acá y de esa manera la cuchara va a estar recubierta del cobre, ¿no? ¿Está bien? Bueno, hasta la parte que más les interesa que se cubra, ¿no? ¿Está bien? Así es simple, ¿no? Y acá se supone que en el otro lado va a haber producción de oxígeno y eso también tienen que ustedes evidenciarlo, ¿no? Porque ahí va a haber oxidación del agua, pues, ¿no? ¿Está bien? Ya ustedes vean qué objeto van a recubrir, con qué lo quieren recubrir. Lo más sencillo es cubrir con solución de cobre, ¿no? Eso es lo más sencillo. Puede ser una moneda, puede ser una imagen que ustedes quieran, pero utilizando simplemente una pila común y corriente, ¿no? ¿Está bien, jóvenes? Y la celda de concentración es parecida a la celda galvánica, solamente que van a cambiar ahí la concentración del electrolito, ¿no? De repente uno es más concentrado en
en el zinc y otro más diluido, ¿no? Pero tiene los mismos componentes. ¿Está bien? Entonces acá recuerden que hay un flujo de electrones. Los electrones salen del ánodo, los electrones salen del ánodo y llegan al cátodo, ¿no? Y es ahí donde va a ocurrir la reducción, ¿no? Siempre es así, pues, ¿no? Por ejemplo, acá el ánodo, ¿quién es? El electrodo de aluminio, significa que los electrones van a salir por acá, pues, ¿no? Salen de ahí, van a entrar por acá. ¿Y acá quién lo va a coger? Ah, lo va a coger el zinc, ¿no? Entonces acá esto va a aumentar su masa y el aluminio como pierde electrones, entonces va a ir aumentando la concentración del aluminio 3 más. ¿Está bien? Bien, y eso es todo lo que tienen que ustedes hacer, muchachos. Pero tienen que mostrar videos de cosas que son interesantes. Por ejemplo, tienen que saber qué cosas son las celdas de combustible, cuál es la tendencia actual de la celda de combustible como sistema de energía limpia. ¿En qué se diferencia una celda de combustible de una celda galvánica o de una pila seca o de una batería común y corriente? ¿Está bien? Y luego ya diferenciar lo que es proceso espontáneo de procesos no espontáneos, ¿no? Proceso no espontáneo, la electrólisis. ¿Está bien? Procesos no espontáneos. ¿Qué importancia tiene la electrólisis, no? Y eso es todo con respecto a su informe, al informe 7. ¿Correcto, muchachos? Recuerden que siempre, en todos los experimentos, ustedes siempre tienen que mostrar su lista de materiales, ¿no? Lista de sustancias o reactivos. Todo eso tiene que estar en su informe. Si ustedes no lo ponen en su informe, entonces está mal el informe, ¿no? ¿Está bien? Está mal el informe. Porque, ¿qué pregunta les he hecho hoy día? Ah, tenían ustedes que haber hecho su relación de materiales que se utilizan para preparar una solución estándar, ¿no? O un estándar, o para preparar un estándar primario con respecto a otra sustancia que la vas a utilizar como estándar. Luego, describir los materiales también empleados en la titulación, antes de la titulación, qué cosa empleaste, después, en el proceso de la titulación, qué empleaste, ¿no? Entonces, veamos ahora, bueno, eso es todo con respecto a ese informe. Ahora quiero ver ¿qué cosa? Profesor, una pregunta. Dime. En el caso de no encontrar sulfato de cobre pentahidratado, ¿se podría usar otra opción? No, yo te digo eso, acá te he puesto una como ejemplo, ¿no? Pero si tú tienes otra para hacer un recubrimiento, puedes hacer un recubrimiento con zinc, por ejemplo, el otro recubrimiento con níquel, sales de níquel puedes utilizar, pues sales de níquel, sales de hierro, otras sales, no necesariamente de sulfato de cobre, ¿no? Y si tienes oro y si quieres hacer un cobreado, un dorado, eso ya son más especiales, ¿no? Muy especiales ya son esos casos. Ahí te sale más caro, ¿no? Entonces solamente van a hacer lo que esté al alcance de su mano. Yo les digo el sulfato de cobre porque está al alcance de la mano, ¿no? Pero si pueden averiguarse otras sales que están en una ferretería o las venden en Emancipación, consíganse. ¿Está bien? Es opcional eso del sulfato de cobre, ¿no? ¿Claro? Bien, veamos entonces ahora. Acá nos queda ratón. Bien, lo que quería era... ver qué cosa es lo que han respondido, ¿no?
Borrador. Borrador, borrador, borrador. Borrar. Está logrado. Bien, entonces veamos. Bien, entonces, test de laboratorio, a ver qué cosa han respondido. A ver. A ver, sin calificar. A ver, ¿quién fue el primero que apareció? A ver. 14 minutos 47, 14:30, 14:54, 45, 52, 13 minutos. ¿Quién tomó menos tiempo? Quispe. 14, 14. Bien, 13 minutos es la de respuesta más baja, ¿no? La más rápida. A ver, veamos cómo ha respondido Jimena, a ver. ¿Qué es un agente valorante o titulante? Es una sustancia estándar de concentración conocida, ¿no? Muy bien. Está respondida bien, por lo tanto le corresponde tener su punto, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Respuesta concreta, específica, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Qué es un estándar primario? Bueno, acá está la respuesta incompleta, ¿no? Un estándar primario es aquella sustancia que tiene composición conocida que es estable ante la temperatura ambiental y no es capaz de absorber gases. Está bien la primera parte. Y que se utiliza para preparar soluciones estándar de otras sustancias, ¿no? Respuesta incompleta, medio punto. ¿No? Respuesta incompleta. Un analito es una especie química de la cual se quiere saber su concentración, si es que es una solución, o se quiere saber su composición, ¿no? Respuesta 3/4, ¿no? Porque no solamente, por ejemplo, te dan una muestra sólida que es alcalina, entonces tienes que disolverla, ¿no? ¿Sí o no? Entonces quieres saber su composición. ¿Cuál es el porcentaje del componente activo en esa muestra sólida? Para eso preparas una solución de ese analito, ¿no? ¿Está bien? Entonces no necesariamente es un sistema líquido. De repente es una muestra sólida. Respuesta incompleta. Pero está bien en general, ¿no? ¿En qué se diferencia el punto equivalente y el punto final? ¿En qué se diferencia el punto final de la titulación ácido-base del punto final de la titulación redox? El punto equivalente se refiere a que una cantidad del analito reacciona exactamente con una cantidad del valorante. El punto final se refiere a esa gota que hace exceso que la solución cambie de color. Bueno. La parte final está incompleta, pues, ¿no? A esa gota que hace que la solución cambie de color cuando ante una gota de exceso se sobrepasa el punto
equivalente, ¿no? Porque en el punto equivalente el sistema es coloreado, es incoloro. Pero en el punto final, ¿cuándo lo ves? Cuando agregaste un exceso una vez sobrepasado, ante esa gota, el punto equivalente, ¿no? El punto final es aquel punto de cambio de color del indicador ante una gota de exceso del agente valorante, ¿no? Respuesta incompleta. El punto equivalente se refiere a que una cantidad del analito reacciona exactamente con una cantidad de valorante. ¿Y esa cantidad en qué está dada? Para que sea exactamente igual. Tiene que estar dado en equivalentes, ¿no? Tienes que decir eso. Con una cantidad del valorante en igual número de equivalentes. Respuesta incompleta. El punto final de la titulación redox es la gota que cambia el color de la solución. No es la gota. El punto final de la titulación se determina por el cambio de color del indicador ante esta gota de exceso, ¿no? ¿Está bien? El punto final se determina por cambio de color del indicador ante una gota de exceso del agente valorante. Y en el otro, también hay una gota de exceso del agente valorante, pero no hay necesidad de indicador. En otras palabras, el agente titulante hace de indicador. Entonces, el agente valorante en una titulación redox, porque nos están preguntando acá titulación redox, y tú estás respondiendo titulación ácido-base, ¿no? Entonces acá tu respuesta la B. Está mal, ¿no? Dice, el punto final de la titulación ácido-base, y tú empiezas por el punto final de la titulación. El punto final de la titulación redox es la gota que cambia. No, el punto final se detecta por una gota de exceso del agente valorante que a la vez hace de autoindicador, ¿no? Que hace de autoindicador. Porque no le agregamos indicador a la solución de la sal ferrosa, ¿se acuerdan? Y en la titulación ácido-base, ¿es cuando el pH llega a 7? No, eso no necesariamente tiene que ser. En la titulación ácido-base es cuando una gota de exceso del agente titulante hace cambiar el color del indicador, ¿no? Una gota del agente titulante hace cambiar el color del indicador, que está en la solución ferrosa, ¿no? Que estaba en el matraz. Bueno, respuestas a medias. ¿Qué materiales empleaste antes del proceso de titulación? Antes del proceso de titulación, tuviste que prepararte, ¿te acuerdas? Preparar, ya. Si ibas a preparar la solución estándar de permanganato de potasio, ¿qué cosa debiste hacer? Querías preparar eso, primero tenías que haber preparado, para saber la concentración de ese estándar, tenías que haber pesado una muestra de estándar primario, ¿no? Y para eso utilizabas la balanza. Si quieres preparar la solución estándar, también tienes que pesar cuánto permanganato vas a poner en el matraz o vas a poner en la bureta, ¿no? ¿Está bien? Así de simple, tienes que haber pesado antes de empezar a preparar las soluciones, ¿no? Luego la siguiente parte ya es, primero pesas las muestras, el estándar primario, que te va a servir porque este tiene cantidad exacta, que te va a servir para encontrar la concentración exacta de la solución estándar que vas a preparar. Y eso se mostró en los videos. La siguiente parte, ahora vas a preparar, y ahí para preparar eso también tuviste que preparar la solución. La solución tuviste que utilizar vasos de repente para
luego pasar a las fiolas, ¿no? A las fiolas. Si es la solución estándar, porque ya tu estándar primario ya sabes qué cantidad es, sabes qué cantidad de moles tiene, sabes cuántos equivalentes tiene. Entonces, tienes que preparar la solución del otro componente. Ah, pero esa es la solución de permanganato. ¿Qué haces ahí? ¿Qué utilizas? Ah, la masita que hayas preparado, la disuelves, luego haces el proceso de operación de dilución con bagueta, con agua destilada, lo pasas a una fiola, enjuagas 3 veces, ¿no? Para que no queden remanentes de la sustancia que quieres estandarizar. Y luego enrasas la fiola donde la estás agregando, ¿no? Con agua destilada, agitas 3 veces, volteas como quien dice tapado la fiola y sucesivamente ya de ahí ya puedes coger una alícuota con una pipeta aforada, ¿no? Tomas una alícuota y luego eso la añades ¿a dónde? Al indicador, mejor dicho, al matraz Erlenmeyer que vas a utilizar durante el proceso de titulación y a la cual le vas a agregar el agente valorante, ¿no? Eso fue antes. Ahora en el después, tienes durante la titulación el matraz Erlenmeyer con la alícuota que quieres encontrar su concentración, ¿está bien? O que de repente ya lo vas a utilizar para el estándar primario. Después tienes la bureta, ¿no? Tienes la bureta. Entonces, para preparar ya durante el proceso de titulación, coges una alícuota de la muestra con una pipeta volumétrica, lo llevas al matraz Erlenmeyer, la diluyes si quieres, o le agregas indicador si lo requiere, o le agregas el ácido, si es que es una titulación medio ácido, medio básico. Y luego ya procesa la titulación con la bureta, que está soportada ¿en qué? Ya lo dijimos, ¿no? Bureta soportada en una pinza, y esa pinza portaburetas está sujetada al soporte universal, ¿no? Bueno, y eso era todo, ¿no? Bueno, espero que les haya ido bien, muchachos. Bueno, ahí nomás quedamos, muchachos. Hasta la próxima ya. Que les vaya bien, si es que no hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ya pueden empezar a trabajar, muchachos. Hasta la próxima. Que les vaya bien, cuídense. Hasta la próxima, profesor. Cuídese. Gracias, muchachos. Profesor, próxima. una pregunta. ¿El Dime. formato cómo se le entrega? El formato del informe. El formato A4, ¿no? Ahí está indicándose las indicaciones. La carátula que tienen que presentar como siempre, indicando los integrantes del grupo que han asistido, ¿no? Ok, gracias, profesor. El formato de la UNI, pues con la carátula de la UNI, por supuesto, ¿no? Profe, Dime. disculpe, que hoy día estaba con problemas de internet y no pude conectarme para el test. ¿Quién? Yo, Cristian Obregón. Ya perdiste, pues. Eso es 0, simplemente. Claro, pero ¿podré participar para el laboratorio 7? No, ya no puedes porque no has asistido, pues. No has estado en la asistencia. Y para un laboratorio siempre hay que llegar antes de que empiecen a darse las explicaciones. Y tú no has llegado antes. Te perdiste el informe también, ¿no? Bien, que les vaya bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces ahí quedamos, muchachos. Que les vaya bien. Hasta la próxima.